Esta es la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Su programa, Púlpito Reformado, proclamando el mensaje de las doctrinas de la gracia y la veracidad de las Escrituras para esta generación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola Escritura, solo a Dios sea la gloria. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema La Iglesia ante la pandemia. La Iglesia ante la pandemia. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan pertinente. La Iglesia ante la pandemia. Queremos comunicarte que este programa es grabado y por lo tanto no vamos a estar recibiendo llamadas telefónicas. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, en un programa grabado que se titula La Iglesia ante la pandemia. Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, bueno, como siempre, un manjar espiritual para tu vida. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y el tema de esta noche, la Iglesia ante la pandemia. Me acompaña el anciano gobernante Jaime Zapata. Un saludo cristiano a todos los oyentes. Así que en esta noche vamos a discutir un tema que yo sé que estamos saturados del mismo, pero no hemos tocado este tema en forma amplia en nuestro programa por esa misma saturación, pero creemos que es pertinente ya dar unos toques al mismo a la luz de la palabra de Dios, de la Escritura y la experiencia de otros hermanos, congregaciones hermanas enfrentando esta problemática. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y vamos a buscar Romanos, capítulo 8, versículos del 37 al 39. Romanos 8, versículos del 37 al 39. Así dice la palabra del Señor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Durante todas estas semanas, pues, el mundo ha estado enfrentando una pandemia que en algunos sitios se le ha dado un matiz casi apocalíptico y que ha creado mucha preocupación en la población. Y no es para menos, ¿verdad? Las iglesias cristianas también han enfrentado unas limitaciones en relación a sus reuniones, su forma de adorar y su forma de administrar los sacramentos. En ese sentido, queremos hacer un acercamiento bíblico en relación a esta pandemia y cómo otros hermanos de iglesias hermanas de nuestra denominación han enfrentado la misma. El hermano Jaime Zapata me había llamado la atención de en nuestra revista, la revista de la denominación, Nuevos Horizontes, New Horizons,
había un artículo de una iglesia, una iglesia en Florida, ¿verdad? Ujú. Hermana, y ella hablándonos cómo ha enfrentado la situación. Y podíamos empezar hablando de la realidad cambiante, como tú lo llamas aquí en este bosquejo, muy interesante arriba. Ujú. Nosotros tenemos una realidad que ha estado cambiando, ¿verdad? Y que ha afectado a la reunión de la iglesia. Y es que particularmente como iglesias que somos iglesias reformadas conservadoras, que tomamos muy en serio y solemnemente las enseñanzas bíblicas sobre lo que es la adoración y las prácticas de fe. Esto hemos planteado retos que nunca nadie se pensó que podía la iglesia plantearse, ¿verdad? Aunque no es la primera vez que hay pandemia, ¿verdad? Claro, pero que hace las pandemias que han ocurrido en la historia del Occidente han sido bastante separadas en tiempo, y tener el memorial de las experiencias no es algo que tengamos disponible así de momento. No una catequesis ahí que tengamos. Algo rápidamente de poder reaccionar. Exacto. Entonces nos obliga a analizar esto de manera bíblica, correcta, ver el alcance de lo que nos está ocurriendo y cómo podemos dar cuenta de nuestra fe y cómo podemos administrar esto ante nuestras congregaciones de manera responsable. Claro, que no sea parte del concepto que llevamos de fe. Claro, nos obliga prácticamente a crear teología en el camino, ¿verdad? Enfrentando esta pandemia. Y ver al mismo tiempo, como pones aquí en este bosquejo excelente que tienes aquí, esa inquietud que se ha despertado apocalíptica en algunos, ¿verdad? Sí. Los falsos profetas se aprovecharon al principio, todos han quedado en ridículo, aquellos que hubo una profecía ahí de una nena y otra señora que no salieran tales fechas, porque yo no sé si iba a caer una bola de fuego en el planeta, yo solamente sé que yo denuncié esas profecías y a la larga quedaron en ridículo, ¿verdad? A mí me sorprendió en la semana pasada que, hablando con uno de mis hermanos, él me dice, estoy leyendo el Apocalipsis. Y yo le digo, oye, pero espérate, este no es el libro que yo te recomendaría que empezaras a leer la Biblia. Y me dice, estoy leyendo sobre las iglesias del Apocalipsis. Y empecé a citarle las iglesias y me di cuenta que así había leído porque me citó algunas de las iglesias. Muy interesante. Pero un interés de la gente buscar las respuestas espirituales en el Apocalipsis significa que le estamos dando una dimensión de que tomamos muy en serio lo terrible que es esta situación, pero en ese análisis espiritual para la gente hay que entender que el ser humano tiene un problema más grave que la pandemia. Exacto. El mayor problema en la historia de la humanidad tiene se define con una palabra: el pecado. Exacto. Ese es el más grande problema, ni la guerra, ni las situaciones económicas, ni de salud, ni nada. El ser humano tiene que enfocarse en la idea de que el pecado es la crisis y el conflicto más grave histórico que tiene el hombre, porque su afectación tiene dimensiones cósmicas, afecta a nuestro destino eterno. Claro, pero el pecado, muy bien, el pecado también tergiversa la realidad que enfrenta, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, ante una pandemia, los aspectos religiosos, los falsos religiosos aprovechan la pandemia para ver en qué forma ellos pueden recolectar sus fondos para su vida cómoda, ¿verdad? Uh-huh. Mediante mentiras y profecías. Eso es una reacción pecaminosa ante la pandemia. Otra reacción pecaminosa ante la pandemia también es el pánico terrible que tiene el ser humano a la muerte. Uh-huh. ¿Verdad? Tener miedo a la muerte viene por consecuencia de lo misterioso que hay después de la muerte. ¿Y por qué no tenemos una salida a la misma? El Evangelio nos dice que la muerte ha sido ya destruida, que tarde o temprano Jesucristo volverá al planeta Tierra y todos los muertos resucitarán. Y a la larga la muerte será destruida. Pero el ser humano en su pecaminosidad no tiene esa experiencia, no tiene el encuentro con Dios. Y ante la pandemia el pánico a la muerte lo hace retraerse, ¿verdad? Y tomar decisiones totalmente alocadas. El tercer aspecto
de la pecaminosidad es que algunas veces no hay solidaridad. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto que como el país está tan dividido entre demócratas y republicanos, al principio de todo esto, lo que había era una guerra de palabras entre el gobernador de Nueva York, entre la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, el presidente de los Estados Unidos, los medios de comunicación, pero eso viene también por la pecaminosidad. Sí, porque venían ya con una guerra histórica en este cuatrenio. Claro, y hay unas agendas, ¿verdad? Y pensaron que podían abordar esta situación de manera politiquera. Exacto. Y créame que no era el mejor escenario para poderse seguir usando ese mismo método. También otra reacción pecaminosa es buscar soluciones curativas que no existen, ¿verdad? Y la gente empieza a vender porquerías por ahí, diciendo que son la cura, cuando no lo es. Y usted puede usar los aceites y los gel y los alcohol que usted quiera, y no hay ningún problema con eso, hermano. Usted sigue usando. Ahora, no se meta en la cabeza que esa es la solución. Oí los otros días, y perdonen que me ría, pero oí los otros días alguien que tuvo que desmentir que el café no combate el COVID, o sea, ¿y por qué? Porque ya se había regado, ¿sabes? Todas estas cosas, parte integral de la pecaminosidad. Y hay un dilema reinante en toda esta situación, y es el dilema de en qué medida, por ejemplo, en nuestro país se ha sido bastante responsable en términos de la población, ¿verdad? De poder guardarse, comprando tiempo, en la espera de que haya una forma de tener a raya la crisis que se puede dar si gran parte de la población tiene que abordar los hospitales. Y entonces ese es el dilema grande que tenemos, hasta dónde debemos cerrar, hasta dónde debemos abrir la realidad cotidiana. Y créame, hermano, que es un dilema bien fuerte, y se presta para muchos juicios. Mucha gente está usando esto para juzgar a otros, pero no es fácil juzgar ambos lados de la moneda. O sea, exacto. Hay un sector grande de la población mundial que el encerrarse significa la diferencia entre morirse de COVID o morirse de hambre. Así mismo es porque, o sea, decir quédate en casa, pues eso está bien para sociedades, mire, desarrolladas y que pueden acumular comida en sus hogares, pero a personas en la India, a personas en la África que sale todos los días para buscar un plato de comida del día. Y no poder vender sus cositas, no poder esforzarse, quedarse en su casa, y en los sistemas socialistas hambrientos como Cuba, Corea del Norte, Venezuela, donde la gente salía a buscar su comida, hacía una fila gigantesca para un cantito de pollo, y ahora usted le dice, pues se morirán de hambre. No es tan sencillo, hermano. No es tan sencillo como decir, quédate en tu casa. Y la nación americana, es una nación que siempre hemos dicho aquí, que es una nación muy, muy poderosa y rica en muchos recursos, pues ha podido responder tirándole dinero a la población y a las empresas y a todo. Y la solución en ese sentido, pues ha habido un paliativo al punto de que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay gente que está recibiendo más de desempleo que lo que cobraba antes. Así mismo. y prefieren quedarse desempleados. Así mismo es. Hay cosas hilarantes en este proceso. Así mismo es. Esto nos lleva, ¿verdad?, a la discusión de la providencia de Dios. Nosotros tenemos que entender, y me gustaría leer aquí la pregunta 11 del Catecismo Menor de Westminster, muy pertinente para lo que está ocurriendo, ¿verdad?, alrededor del mundo. Dice, ¿cuáles son las obras de la providencia de Dios? Las obras de la providencia de Dios son muy santas, sabias y poderosas, preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Nosotros tenemos que ver que todas estas acciones, todo lo que está ocurriendo en el mundo, está bajo el control de la providencia de Dios. Y la Iglesia de Cristo está muy clara en eso. Y si nosotros no tenemos eso claro y creemos que aquí hay dos fuerzas, yo no sé, paralelas, en una lucha ahí, como si fuera Thor y Loki, los dioses del panteón de Odín,
vikingo, ¿verdad? Pues entonces estamos equivocados. Estamos bien equivocados. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante. ¿Cuál es el Dios verdadero? El Dios de la Biblia, que es un Dios que es todopoderoso y que tiene control de todas las cosas, o el Dios deísta que nos quieren pintar en los medios, aún muchas iglesias. Dios pagano. Nos pintan un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque un Dios que no interviene en todas las cosas no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene control absoluto de todo. De hecho, para nosotros el futuro desde nuestra perspectiva es incierto. El futuro no es para nada incierto desde la perspectiva de Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Por eso es que ni lo alto ni lo profundo, ¿verdad? Como leímos, ninguna plaga, nada, nos apartará del amor de Dios. Pero eso conllevó unos retos a la iglesia. Primero, que tengamos una interpretación correcta de la providencia de Dios, como muy bien tú has dicho. Dios es el que interviene, Dios es el que mueve todas las cosas, Dios sabe por qué permite, ¿verdad? Toda esta pandemia, todo lo que está ocurriendo en el mundo. Apocalipsis muy claro, ¿verdad? Dios es el que tiene el control de todo, ¿verdad? De las plagas y de todo, y de las guerras y de todo. Como usted había dicho en otras ocasiones, nosotros sabemos cómo termina la historia. Exacto. Porque Dios nos ha dicho ya cuál es el final de la historia. Vamos a final y que mire, la iglesia va a ganar. Así que a mí no me queda la menor duda de eso. Pero en este trayecto, ¿verdad? La iglesia tuvo que enfrentar, número uno, la prohibición del Estado de reuniones de personas para evitar la propagación del virus. Número dos, la relación familiar, que no se aglomeren los familiares, como en el huracán, regularmente pues nosotros hacíamos una parrillada y venía toda la familia, ¿verdad? Después del huracán, porque teníamos una crisis tremenda en Puerto Rico y posiblemente en otros países con otras crisis, ¿verdad? Terremotos o mismos huracanes, pero bajo el COVID nosotros no podemos hacer eso. Y el Estado estaba muy atento. Toques de queda, lo cual esos toques de queda limitan también el culto de la iglesia en la semana. O sea, lo elimina, no lo limita, lo elimina. Por lo tanto, frente a todas estas realidades, la iglesia tiene una lealtad que es a Dios y una obediencia al Estado. Y esa fue parte integral de las discusiones, ¿verdad? En la medida que el Estado no es responsable o no sea responsable de poder poner a raya esta situación, crea un vacío que obliga a preguntarse si en qué momento ya la iglesia va a tener que entonces decidir, pues mira, vamos a tener que decidir continuar con nuestra realidad y seguir haciendo los cultos. Exacto. Porque lo que no debe existir en ese estrés, eso que se estresa la realidad, ¿verdad? Es que esto se perpetúe. El Estado no puede proclamar el dejar de que la iglesia deje de adorar a Dios. Exacto. De la manera más claro, más clara, ¿verdad? Por eso es que hay que estar muy atentos, ¿verdad? Y aunque nos estamos adelantando un poquito a los temas bosquejados, pero es muy importante lo que hayas traído aquí a discusión, ¿verdad? Porque yo acabo de pasar por Costco de Bayamón, el Costco que hace frontera con Guaynabo. Allí no cabe ni un carro. Mire, sinceramente, hermano, allí tienen que haber como 500 carros. Frenesí. 500 a 600 carros. Pónganle que en cada carro había una persona. O sea, dentro del Costco, posiblemente con guantes, yo no sé qué, con mascarillas o con máscaras antigases, porque yo he visto cosas increíbles. Allí están reunidas 500 a 600 personas comprando. Vamos a reducirlo, vamos que yo estoy exagerando. Vamos a bajarlo la mitad, 2.5. Es más, estoy exagerando, vamos a bajar la mitad de la mitad, 125. Entonces en Costco se pueden reunir 125 personas a comprar, que yo sé que no van allí a comprar en 10 minutos. Pero la iglesia de Cristo no se puede reunir los domingos.
Sí, 30 personas, 40 personas para adorar. No, no creo. Crea un dilema que no tiene explicación. Exacto. Porque las iglesias pueden ser muy responsables trayendo a la gente. Aparte, hay un detalle en todo esto. Nosotros no estamos en los tiempos de medievales, en donde no había forma de explicar cómo la gente se pegaba unos a otros las enfermedades. Las Hoy en día sí, las epidemias. tenemos una forma de entender cómo es el proceso y tenemos mecanismos para poder hacer prácticas que sean saludables y evitar el contagio unos con otros. Así que en ese escenario, pues yo entiendo que en algún momento van a tener que dejarle a discreción de las iglesias que sean responsables y puedan mantener en la lógica de lo que esto permite. Claro, y no estamos llamando a una rebelión, le estamos diciendo que no puede haber realidades discriminatorias, ¿verdad? Inconsistencias. Claro, porque en mi iglesia nosotros hemos en lo posible respetado la ley. Y entonces domingo que debe haber 10 personas o menos, pero hemos ido aumentando poco a poco la población de asistencia, con mucho respeto y con todos los cuidados que hay que tomar. Y no hay nadie de la iglesia, hasta los que más pudieran tener exposición. Exacto. Nadie de nuestra iglesia se ha enfermado. Exacto. Lo que nosotros queremos ver, ¿verdad?, es que la iglesia sí está llamada a obedecer al gobierno, pero todo eso tiene un límite, ¿verdad? Porque si el gobierno lo que busca es restringir en forma discriminatoria a la iglesia, mientras unos otros que tienen un poderío económico sorprendente se le permite trabajar, pues tenemos un problema. Sí, porque también se usa el concepto de qué es esencial y qué no, y hasta qué punto el Estado tiene la capacidad de discernir que ir a comprar víveres al supermercado es más esencial que ir a buscar alimento espiritual. Alimento espiritual que ayuda también, porque mire, estar encerrado afecta emocionalmente, o sea, estar encerrado horas y horas y horas y días y días y días. Sí, ahí se están, por los medios se ha retratado de manera hilarante, ¿verdad? La crisis que puede haber entre un matrimonio dentro de una casa encerrado los dos que no se lleva muy bien. Y entonces, pues, eso crea lleva estrés, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a resolver ese dilema que históricamente los llamados psicólogos de la historia son los pastores, punto? La espiritualidad bíblica. Exacto. Es la espiritualidad que le dio sentido de propósito a la Occidente, y ahora tratan de depender todo de psicólogos. Exacto. Los psicólogos te pueden diagnosticar, pero los psicólogos no te dan las soluciones. Te diagnostican, pero las soluciones son parchos que pone el hombre a un problema mayor, que es el problema del pecado. Así mismo es. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. El tema de esta noche es un programa grabado. El tema de esta noche es la Iglesia ante la pandemia. Le había dicho, ¿verdad?, que habíamos evitado en lo posible no tocar estos temas por un tiempo, ¿verdad?, porque estábamos saturados, pero ya era hora de que tocáramos algunos aspectos, ¿verdad?, de la iglesia ante la pandemia. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y me acompaña el anciano gobernante Jaime Zapata. Vamos a pasar a leer la noticia religiosa en esta hermosa noche del Señor por parte del hermano Jaime Zapata. Sí, la noticia en esta noche es los evangélicos también señalados en Rusia a causa del coronavirus. Como ocurrió en otros países, las autoridades dieron información distorsionada sobre los contagios en torno a la comunidad bautista, provocando ataques a una iglesia y amenazas de muerte. Hay una comunidad de creyentes bautistas que llegaron a Rusia desde España y han tenido un alto índice de contagiados, ¿verdad? En cerca de Bielorrusia está esta presencia importante de evangélicos en el suroeste de Moscú, y por unos días la noticia era de que 56 personas fueron infectadas y habían sido hospitalizadas, pertenecientes a la congregación Revival. La infección había sido provocado por 2 miembros de la congregación que habían llegado de España.
El 1 de abril el edificio fue sellado por orden judicial durante 30 días y los líderes de la iglesia denunciaron que estaban recibiendo amenazas de muerte y mensajes de odio a los dirigentes de la congregación. Algún intento también hubo de quemar la Casa Bautista de San Petersburgo. Los medios de seguridad, las fuerzas de seguridad fueron informadas y el presidente describió que creo que mencionar la nacionalidad o la confesión de personas que dan positivo a coronavirus es peligroso e inaceptable. Como médico sé que la confidencialidad médica como pastor, sé que existe confidencialidad médica como pastor, defiendo el secreto de la confesión y lucho constantemente por la creación de espacios en nuestra sociedad. Agregó al cierre, estamos muy preocupados por la situación actual. Le pedimos que coopere con nosotros para proteger a los creyentes de Rusia. Esto son citas que son del presidente de la Unión, Peter Mikevokich. Es difícil de explicar el nombre, ¿verdad? Así que finalmente hay un informe, ¿verdad?, de que la congregación Revival ha hecho esfuerzos considerables para explicar el verdadero curso de los acontecimientos, parcialmente en cooperación con los medios locales. Informaron de personas que han sido fuentes de contagio y han ayudado a las autoridades, pero básicamente la noticia lo que nos plantea es la realidad también de señalar a un grupo religioso particular como una fuente de problemas, cuando en realidad eso puede pasarle a cualquier persona. Así mismo es. Vamos a discutir esa noticia más adelante. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. El tema de esta noche, un programa grabado, la iglesia ante la pandemia. Sigue escuchándonos en esta noche. Vamos a escuchar un cántico de alabanza al único Dios verdadero. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. De nada temeré. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. De nada temeré. Cuando mis enemigos se juntaron contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante contra mí, yo en Jehová confiaré. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. De nada temeré. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. De nada temeré. En el día malo, Él me esconderá sobre una roca, en alto me pondrá. Luego mi cabeza Él levantará. A Jehová alabanzas cantaré. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. De nada temeré. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. De nada temeré. Una cosa he demandado a Jehová, He demandado a Jehová
buscaré. Está en la casa de Jehová, su hermosura contemplar. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, de nada temeré. Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, de nada temeré. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Solamente en Jesucristo confiamos, de nada tememos. La muerte, la vida, principado, potestades, Satanás. Jesucristo venció en la cruz a todos nuestros enemigos. Un día que se acerca a pasos agigantados. La muerte será destruida para siempre, el postrer enemigo, como le llama el apóstol Pablo, y reinaremos con Cristo para siempre. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. El tema de esta noche, la Iglesia ante la pandemia. Es un programa grabado. Vamos a discutir ahora la noticia religiosa. ¿Sabe? El ministro de Sanidad, si no me equivoco, de España, tuvo que hasta pedir excusas a la iglesia evangélica, también por unas declaraciones que hizo. Y algunos ateos y ignorantes, ¿verdad?, querían acusar a los cristianos, y tengo que reírme, ¿verdad?, porque es que es una soberana estupidez, acusar a los cristianos de la propagación de la pandemia, porque nosotros pues somos amorosos y, ¿verdad? Y mire, hermano, a mí me sorprende mucho el odio que tienen muchos movimientos y ateos con el cristianismo. El cristianismo que trajo la modernidad a través de la Reforma Protestante, las grandes libertades, el cristianismo que desde que llega a iluminar al mundo occidental y acabar con muchas de las tonterías del paganismo, el cristianismo que protege la vida históricamente. Pues ver estas cosas y esa noticia en Rusia, y es muy importante, ¿verdad?, la noticia en Rusia, porque mucha gente algunas veces ven a Putin, el presidente de Rusia, como un paladín de la iglesia. Y yo creo que Putin protege mucho a la iglesia de Cristo, pero nuestra fe no puede estar puesta en el presidente de Rusia, sino en nuestro Señor. Y vemos esas falsas acusaciones que son muy peligrosas, que pueden conllevar hasta la muerte, ¿verdad? Como dice ahí, hubo hasta amenazas de muerte a los líderes de esa iglesia en Rusia. Sí, pues es una ignorancia tratar de aprovechar esas coyunturas históricas para desatar el odio que personas le tienen simplemente por el pecado. Porque es interesante que pueden odiar de manera visceral a la iglesia de Cristo, pero están dispuestos a aceptar a cualquier otra fe que diga lo que sea, pero exacto, la diferencia la hace que el estándar de la realidad espiritual y moral de la iglesia es el estándar más alto, es la raya más alta. Y entonces, pues, si ellos concuerdan con el señorío de Cristo y con lo que es la ley de los mandamientos de Dios,
pues reciben algo que no les agrada. Exacto. Porque muchas religiones simplemente se concentran en darle al hombre lo que al hombre le gusta, ¿verdad? El paganismo eso es lo que hace. Ujú. Pero la fe verdadera, la fe del Dios que tiene un carácter particularmente único y Entonces te confronta con la ley de ese lo Dios. confronta, y al ser confrontado tanto el ateo como los de diferentes otras formas de pensamiento se ven amenazados, y entonces asistimos ahora al hecho de que ya no solamente no se tiene al cristianismo como el estándar, sino que se ataca de manera Visceral. porque lo odian. Exacto. Y en la Biblia se nos explica ese proceso, que el ser humano, que el mundo nos odia, pero la Biblia nos da la explicación de por qué el mundo odia a Así Dios y mismo a su es. iglesia. Así mismo es. Y hablando de las reuniones virtuales, Jaime, o sea, la iglesia se ha tenido que aprovechar en forma correcta de los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, para reunir a su congregación, muchas veces para que reciban el pan de vida, para que reciban enseñanza, para que reciban mensajes, ¿verdad? Avisos. Yo creo que la Iglesia de Cristo ha sido muy sabia en eso. Ha aprovechado esos medios. Sí, afortunadamente, para la gloria de Dios, ya la iglesia, o iglesias como la nuestra, ya tenían estos medios montados y teníamos la forma de seguir dando los servicios, transmitiéndolo a personas fuera de la congregación, porque Tu hijo, ¿verdad? Él que está con su esposa al frente, gracias a Dios, en el principio de lo que está ocurriendo. y en ese poder hacer el acercamiento no solamente a nivel del santuario, ¿verdad? El lugar donde nos reunimos, sino que pueda llegar hasta las casas de los hermanos. Hay hermanos que a veces por enfermedades, otras razones, no pueden ir a la iglesia. Nosotros particularmente creemos que es un pecado no congregarse en el día del Señor, Claro. en la congregación, pero si hay una realidad que supera eso, pues siempre se nos da, entonces estos medios nos dan la posibilidad de que los creyentes puedan también unánimes congregarse de una manera virtual, que es una realidad alterna, no es la realidad ideal, Claro. y debemos buscar en la medida posible que esa no sea lo que se transforme en la realidad. Pero hay un detalle muy importante que Me gustaría leer aquí una declaración de los padres de la Asamblea de Westminster. Amén. Eso está en la forma de culto, ¿verdad? Ellos decían, increíblemente, con una visión profética, se puede decir, que en casos extraordinarios se puede hacer algo extraordinario, hablando de la reunión, ¿verdad? Hasta que se tenga un orden establecido. Sin embargo, mantenerse lo más cerca posible de las reglas. Y en este caso son casos extraordinarios, que buscamos quedarnos lo más cerca de la regla. Y hay que apuntar a un detalle que es parte de la espiritualidad cristiana. Cuando nosotros, la palabra de Dios enfatiza, y Jesús nos decía, que llegará la hora de los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tales personas que le adoren. Aquellos que participan de la adoración dominical a nivel de la congregación, de la iglesia, con el pueblo de Dios, con los llamados de Dios, con los escogidos de Dios, participan de las cosas celestiales, porque nuestro Señor no está ajeno, nuestro Señor está sentado en lugares celestiales, ¿verdad? A la diestra del Padre. Y todas las congregaciones del mundo, a la una, mientras están adorando en los domingos particularmente, están participando de manera real, en una adoración real, Viva de nuestro Dios que está en lugares celestiales. Y eso pues apunta al hecho de que nosotros no tampoco estamos enfatizando de que solamente se adora en el templo, como se enfatizaba en el tiempo de Israel, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, ¿verdad? Pero si hay unas realidades que se dan alrededor de la adoración que tienen que ver con que hay una congregación, es la comunidad de fe. es la comunión de los santos. La comunión de los santos. Y la comunión de los santos se da en
en la presencia de los santos. Cuando estamos aquí en momentos extraordinarios, podemos entender, ¿verdad?, que se está utilizando estos medios para evitar un contagio mayor y obedecer al Estado. Pero tarde o temprano, cuando la Biblia habla de la comunión de los santos, está hablando de la presencia de los santos en adoración conjunta, ¿verdad? Valga la redundancia, presencial. Y ese fenómeno nosotros lo podemos restringir hasta un punto. Pero si vemos que el Estado, que era lo que empezamos a hablar, ¿verdad?, que dije que nos estamos adelantando un poco, el Estado se torna restrictivo con la Iglesia y muy liberal con otras organizaciones, ahí la Iglesia tiene que obedecer a Dios. Y en ese sentido, ¿verdad?, volvemos a decir, no estamos llamando a una rebelión, estamos llamando a obedecer a Dios. Y nosotros estamos, realmente también tenemos que recordar que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, ¿verdad? Nuestra vida de oración es una participación terrenal de algo que va a ser nuestra realidad en la eternidad. Y hay unas cosas que se afectan, ¿verdad? Por ejemplo, la participación de los sacramentos, particularmente la Cena del Señor. Ahí tenemos que puntualizar unas cositas, ¿verdad? Hay grupos que ya hemos estado oyendo, viendo en los medios, que están haciendo cosas que no realmente representan lo que significa el sacramento en sí. Claro. Porque ponen a la gente a que usted en su casa saque el pan y el vino y tómeselo en su casa. Eso realmente no retrata la realidad que la Biblia nos enseña sobre estas cosas. No, porque la comida de la mesa, ¿verdad?, es la comida de la comunión de los santos. Y tiene que haber la comunidad de los creyentes presente. Exacto. Entonces estamos hablando aquí, y quiero puntualizar varios aspectos. Número uno, contra Roma, cuando los reformadores se levantaron contra Roma, eliminaron la cena privada. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Pues Roma hacía misas privadas. Por el alma de un difunto, familiares, a los que tenían chavos. Exacto. O a dos o tres de una familia, y ahí daban la comunión privada. Los reformadores nos enseñaron que la comunión es pública, ¿verdad? Y no es privada, y es para la comunidad de fe. Por eso se daba la mesa en un culto público. Eso es lo primero. Lo segundo, se daba en dos elementos. Roma le niega el vino o el jugo de uva a los legos, mientras los reformadores nos enseñaron que era entre los dos elementos, pan y vino. Tercero, tenía que haber una persona autorizada para dar la comunión. Estamos hablando del ministro que representa a Jesucristo, ¿verdad? Un pastor llamado por Dios. Llamado por Dios. Y los ancianos de congregación para repartir el pan y el vino. Por lo tanto, hablar de mesa virtual tergiversa el concepto protestante y reformado de la mesa. Y en ese sentido, miren, en cierta medida, ¿verdad?, estamos diluyendo la autoridad de los pastores y ancianos. Eso es lo primero. Y lo segundo, en cierta medida, algunas veces puede ser hasta llevando la mesa a lo privado. Porque no todo el mundo va a poder accesar en la misma hora el culto, y posiblemente después celebra la mesa en forma privada. Mientras tanto, todo el mundo haciendo otras cosas que no es lo que se está haciendo en ese momento. Al mismo tiempo, fragmenta. Al mismo tiempo, la mesa no puede ser virtual. Y cuando Roma entrega solamente el pan, la lógica de la teología romana es que el pan ya tiene la sangre, porque ellos creen, ¿verdad?, en la transustanciación. Y en forma, se puede decir que en forma presente dan la sangre de Cristo en forma virtual, lo cual la Reforma criticó.
los reformadores criticaron. Por lo tanto, eso de dar la comunión por Facebook, o sea, no es bíblico. Nosotros no queremos que responden a un espíritu bíblico. Al entendimiento bíblico de lo que es. Lo que es la comunión de los santos, y donde dice en 1 Corintios 11:17 que se da la mesa cuando se reúnan. Importante que el sacramento de la cena es la reiteración del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Cuando Cristo, la única referencia que hay en la escritura, en los evangelios, cuando de Cristo hablando del asunto pactal, es en el momento de la cena. Dice, este es el nuevo pacto. Uh-huh. Y Cristo establece que ese nuevo pacto es la nueva realidad pactal que se transforma a un pacto en lo que Cristo hizo en la cruz, que fue hacer el sacrificio por los suyos. Así mismo es. Y cuando nosotros participamos del sacramento, estamos haciéndolo reiterando nuestra adhesión al pacto con Cristo Jesús como pueblo de Dios. Y eso no puede tener dimensiones privadas, debe ser en la dimensión pública de la congregación. Así mismo es, así mismo es. ¿Verdad? La iglesia que lo han llevado en forma virtual, pues yo sé que no van a estar de acuerdo con nosotros, pero lamentablemente es un alejamiento de la autoridad bíblica que tienen los pastores y los ancianos, número uno, y número dos, del concepto de comunión que se tiene que dar de la iglesia presencial. No estar tomando la mesa por un tiempo no nos va a afectar espiritualmente, ¿oyó? No nos va a afectar espiritualmente. Y por lo tanto debiéramos esperar hasta que esa comunión vuelva a darse. Así que yo sé que pueden haber situaciones extraordinarias. Alguien me preguntó que si en un país que no haya pan y vino o jugo de uva, si se podía dar en la mesa. Yo dije, bueno, claro, estás hablando de situaciones extraordinarias, la pueden dar con otros líquidos y posiblemente con galletas, porque eso es lo que hay en un estado de persecución, un estado de verdad. Pero en este caso, yo creo que no cumple esos parámetros de lo extraordinario. Mire, para resumir en esta noche queremos, en este programa que hemos hecho sobre la iglesia ante la pandemia. Número uno, la iglesia está para obedecer el Estado siempre y cuando el Estado no intervenga con la fe de la iglesia. Hasta ahora, aquí en Puerto Rico, no sé en otros países, pero aquí en nuestro país, la iglesia ha estado muy obediente y muy militante al Estado. Pero al mismo tiempo la iglesia observa que en otras instancias, y mencioné varios comercios, se reúnen cientos de personas a comprar. Y a la iglesia solamente se le permite 10 personas o un poco más los domingos. Por lo tanto, ya ahí la iglesia tiene que estar muy atenta a qué es lo que se está buscando, ¿verdad? Porque si se permite allá, se tiene que permitir acá. Y mucho más cuando las iglesias, en el caso de las iglesias reformadas, que tienen un tiempo, ¿verdad? Un tiempo establecido de culto. Uh-huh. y no tienen un desorden litúrgico, uh-huh. Pues aún más. Lo otro que queremos enfatizar es en las providencias de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, Jaime. Eso es así. Nuestro Dios es el Dios de la Biblia, el Dios que tiene control de todas las cosas. No podemos allanarnos a las ideas, a los conceptos de aquellos que por tratar de guardar la justicia de Dios dicen, no, porque Dios no tiene que ver con eso, Dios no es el culpable. Bueno, realmente Dios no es el culpable del pecado del hombre, pero Dios tiene control aún del pecado, uh-huh. para que de alguna manera sus planes y sus propósitos se cumplan sin que haya ninguna sombra de duda. Así mismo es. Por eso la iglesia utiliza los medios virtuales, ¿verdad? Predica la palabra, enseña, ¿verdad? Y espera que cuando haya la comunión de los santos, ya sin los problemas que tenemos, va a ofrecer los sacramentos a la iglesia en comunión. Por lo tanto, hermanos, sigamos orando, sigamos obedeciendo al Estado,
velando al Estado por nuestras libertades, nuestra libertad de religión, que no puede ser violentada, pero al mismo tiempo sepamos que la Iglesia de Cristo está aquí para obedecer a Dios sobre los hombres. Y que hasta ahora el Estado, en este caso Puerto Rico, ha podido manejar lo más aceptable posible la situación, pero que la Iglesia va a estar muy atenta a que la misma no sea restringida en su forma de adorar, en sus reuniones y en su forma de vivir para la gloria de Dios. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa enviar tu ofrenda por ATH móvil, el número de teléfono es el 787-327-6063. 787-327-6063. Pronto va a haber un cambio de este número de teléfono, pero hasta ahora ese es el que tenemos para la ofrenda de ATH móvil. Al mismo tiempo queremos indicarte dónde está nuestra iglesia en estos momentos, ¿verdad? No podemos invitarte que vengas en libertad, pero por lo menos para que sepas dónde está nuestra iglesia. Todos nuestros cultos en forma normal comienzan a las 10 de la mañana con la escuela dominical y a las 11:15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en el ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Cupey, en San Juan de Puerto Rico. Estamos celebrando cultos limitados a las 10:30 de la mañana, ¿verdad? Pero para un grupo reducido de hermanos. Y esperamos que pronto, ¿verdad?, podamos invitarte en libertad. Como vuelvo a repetir, estamos en el ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Cupey, en San Juan de Puerto Rico. Eso es tomando, mire, la carretera 176, si usted sigue y pasa a la Universidad Ana Geméndez, ¿verdad?, que está ahí en Cupey, y sigue hacia arriba, y va a encontrar un semáforo que dobla a la derecha y después a la izquierda, y más adelante está la iglesia. También te invitamos, tenemos una iglesia en el pueblo de San Sebastián, Iglesia Presbiteriana Reformada, Refugio de Amor. Así que allí puedes llamar al pastor al 787-648-0984, 787-648-0984 para mayor información, cuándo van a volver a reunirse, etcétera, etcétera. Queremos orar en esta hermosa noche del Señor por nuestros hermanos, por las necesidades que están experimentando Puerto Rico, por nuestros gobernantes, para que Dios le dé sabiduría en esta hora tan difícil. Le pedimos al Señor, ¿verdad?, que Dios bendiga a nuestros gobernantes principalmente. Oramos en esta hora. Señor bueno, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo y presentamos a la iglesia de Cristo. Señor, que tú bendigas a los pastores, a los diáconos, a los ancianos, que tú bendigas a la iglesia de Cristo a lo largo y lo ancho de nuestro país. Que tú suplas a aquellos que tienen necesidad, Señor. Que tú, Señor, bendigas a aquellos que tienen necesidad de trabajo, económica, problemas familiares, salud. Que tú, Señor, en el nombre de Jesús, bendigas a la iglesia. Te pido, Señor, también por nuestros gobernantes. Que tú des sabiduría a la gobernadora de Puerto Rico, a los líderes legislativos,
y que la paz de Cristo y sabiduría se pose sobre ellos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques La Isla Nena 1370, escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu hogar, que el Señor te bendiga. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253. 787-649-8253 o al 787-410-7899. 787-410-7899. Al mismo tiempo, puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org. www.presbiterianareformadapr.org. También puedes escribirnos a consistorio@presbiterianareformadapr.org. consistorio@presbiterianareformadapr.org. Y al despedirnos, queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia, sobre todo el pueblo de Dios, reunido en el planeta Tierra, hasta la consumación del reino. Amén y amén. Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web therockradio.org. therockradio.org Media Center.